estado viendo la clase pasada, la parte de error en estado estable, ¿se acuerdan? Sí. Agarramos, hemos visto que la respuesta de un sistema, supongamos una entrada, en este caso un escalón, que hacía referencia a un movimiento específico, supongamos un cambio de posición, el encendido de algo, un cambio de movimiento, hace referencia a un cambio que se hace, que se mantiene en el tiempo. Hacíamos referencia cuando teníamos un escalón, en este caso sería el de acá. Nosotros íbamos a obtener como salida, en este caso un sistema de segundo orden, supongamos un RLC como hemos visto nosotros, acá, hemos visto que se dividía en dos partes. Teníamos el estado transitorio, que era el punto donde qué es lo que pasaba. Todas las variables se iban acomodando, se iban estabilizando, y era cuando el sistema reaccionaba a ese cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? Y bueno, el ingreso, el sistema estaba en una cierta posición y nosotros lo estamos cambiando de posición. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el sistema si el sistema era estable? ¿Se acuerdan? Si teníamos entrada finita, ¿qué es lo que tenían que obtener como salida? Salida finita. Exactamente, si la entrada era constante, nosotros vamos a tener que tener una salida constante. Ahora bien, ahí hemos visto que no siempre íbamos a tener una salida que sea igual a la entrada. Entonces, la diferencia entre la entrada y la salida era lo que se conocía como error en El estado error en estable. estado estable. ¿Por qué decíamos que era en estado estable? Porque se mantenía ese error en el tiempo cuando ya estaba estabilizada la señal. ¿Cómo hacíamos para calcularla? Y ahí es donde empezamos a hacer los distintos análisis, ¿se acuerdan? Hemos Sí, dicho sí. que lo planteamos como cuando se planteaba el límite del tiempo cuando tendía infinito, se suponía que el sistema ya se iba a estabilizar y se iba a mantener en un cierto valor. A ver, si bien ese tiempo infinito es muy exagerado porque el estado transitorio son milisegundos, pero bueno, hacemos referencia a que pasa un cierto tiempo para que las variables hayan pasado el estado transitorio. Nada más que eso. Ahora bien, hemos empezado a hacer el análisis y ya hemos visto un poco cómo calcular el error en estado estable. ¿Se acuerdan de qué dependía el valor del error en estado estable? De la entrada. De la entrada. ¿De qué más dependía? ¿O solo dependía de la entrada? Ahí están las entradas, tenemos señal de prueba, rampa, Y del tipo de y el entrada. tipo de Sí, sistema. claro. Que era el cubo el que depende. Perfecto. Ahora bien, hemos visto para una entrada de escalón, para una entrada rampa, y nos quedaba ver la entrada parabólica. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál era el principio del análisis o cómo hacíamos el análisis nosotros? Empezamos a trabajar sobre una función, que era una función lazo cerrado unitaria, y ¿qué es lo que decíamos nosotros? Agarramos y calculábamos el límite para S cuando tendía a cero de esa función. ¿Qué ecuación utilizamos para calcularla? Me avisen cuando les aparece la pizarra. Sí, está, pero no se ve. ¿No se está escribiendo todavía? No, se está No. actualizando algo, no sé qué se está actualizando. Me está haciendo bowling en internet, así que tengo un toque. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Primero hemos comenzado analizando en el tiempo, y No después lo se que ve, hemos... profe, si está escribiendo. Sí, ahí se está cargando todo. Bueno, entonces, hasta que se termine de cargar, hemos Bien. comenzado a analizar en el tiempo, ¿se acuerdan? Sí. Habíamos dicho que la diferencia iba a ser entre la salida y la entrada. Se cortó. Sí.
¿Ahí le está saliendo? Perfecto. Entonces el error en estado estable lo calculábamos como el límite de S, cuando S tendía a 0, ¿de qué? Del error en estado estable en S. Nosotros habíamos establecido de que E de S en este caso, ponemos como límite de S cuando tiende a 0, de S, y acá lo que hacíamos era reemplazarlo directamente por la función que habíamos encontrado. ¿Se acuerdan que era la entrada sobre 1 más G de S? A partir de el 1 más el G de S, nosotros cambiamos el valor de la entrada y con eso íbamos haciendo el análisis. Para el sistema que tenía como entrada el escalón, ¿se acuerda que lo habíamos definido acá como KP? El de la rampa como KB. Y en No se este ve en caso, la pantalla, profe, lo que estoy escribiendo. ok, si no ya les comparto el libro, si no ando la pizarra. Profe, ¿y si utiliza el OneNote? Mal, no se escucha nada. Díganle al profe que use el OneNote y el, ¿cómo se llama? Y el Meet o el Teams. Mal, que cambie todo. ¿Qué? ¿Qué, profe? No lo viste en la 1 y la 3. Vive acá. No sé, ni idea. Encima ya se va a cortar la reunión, Sí, quedan 5 mal. minutos. Tirarle la idea, Sam, a vos te caso. Gómez, mira que te está siendo grabado, ¿eh? Mm. Chicos, para el viernes hay que preparar un tema entonces, o hay que leer todo. Sí, preparar un tema y hacer preguntas de datos.
Bien. ¿Qué van a elegir esta? ¿Vos, no? Todavía ni la más pálida idea. No, Leo me dijo que iba a elegir eso. Eh, Yo se me quedé por tolerancia y ajuste. ¿Están viendo ahí lo que le estoy compartiendo? Sí, Ahora sí, perfecto. ya Entonces, quedan habíamos... 2 minutos, profe. ¿Y se corta? Sí. Sí, Profe, ¿no es mejor que utilice el OneNote o alguna otra pizarra y sí, el OneNote Pasa, está bueno. hace lo mismo. Listo, ingresemos con el mismo link y seguimos. Entonces, habíamos llegado que el límite del error en estado estable era el límite de S cuando tendía a 0 de S por el error. Nosotros habíamos logrado, en la clase anterior, que el error
Me acabo de dar cuenta que estuve hablando solo hace un buen rato. ¿No tienen mañana con el profe Elliot? No, por cómo se va de Ah, viaje. por lo del viaje, está bien. No, veamos esta parte y ya después cualquier cosa, lo demás, le subo un videito, no sea un problema. Así ya terminamos de ver esta parte de error en estado estable que me interesa, así ya pueden hacer la parte práctica. ¿En qué parte llegaron con el profe Cristian? Con él la semana pasada recién terminamos el trabajo práctico 3 y en teoría mañana empezamos con el 4 de qué es esto de sistemas térmicos, o sea, de los sistemas, no sé en sí de qué. Está bien, se siguen con modelo matemático. Error en estado estable todavía no llegaron. No, supongo que mañana empezamos a ver eso. Ah, perfecto. Listo. Entonces calculemos para la parábola si vamos terminando, después vemos un poquito más. Entonces, hemos visto que nos quedaba que era el error en estado estable, nosotros le calculamos que era el límite de S, cuando S tendía a 0, y acá nosotros hemos llegado que el error era igual a I de S sobre 1 más G de S. De ahí comenzamos a hacer todos los análisis de las funciones. Entonces, si nosotros teníamos que la entrada era una parábola, ¿cómo era la función acá? X cuadrado. Cuadrado. R, y abajo, ¿cómo hemos puesto? Ah, la transformada S al cubo, creo que es. Claro, es el cubo. Entonces, si nosotros reemplazamos este acá en la ecuación, nos iba a quedar que límite de S cuando tiende a 0, y acá reemplazamos la entrada por el valor que nosotros teníamos. Entonces nos va a quedar S sobre S al cubo sobre 1 más G de S. ¿Y acá qué pasaba? S y S Me queda S significa cuadrado. exactamente. Entonces también lo podemos poner como límite de S cuando tiende a 0, y acá como podemos poner directamente, ponemos R arriba y abajo pasamos el S al cuadrado. Y de S al cuadrado, ¿qué es lo que nos va a estar multiplicando? 1 más G de S. Entonces, teniendo esto, lo que hacíamos nosotros, aplicábamos propiedad del, primero distribuíamos y después aplicamos propiedad del límite. Entonces nos va a quedar que E de S que va a ser igual a R. Como R no tiene la variable, directamente aplicamos el límite al numerador, a los que sí están, a los que ya tienen la variable de S. Y acá que nos va a quedar S al cuadrado más S al cuadrado por G de S. Esto es lo mismo que ponerlo R y abajo el límite de S que tiende a 0 de S al cuadrado. ¿Cuánto va a ser? Ser. Siempre va a ser 0 porque está S. Entonces acá nos va a quedar S al cuadrado G de S. Lo podemos igualar. Igualamos, nos queda R, y abajo nos queda el límite de S cuando tiende a 0, de S cuadrado por G de S. Y esto, ¿se acuerda que nosotros hemos definido K, después Sí. habíamos asumido el KP, el KB, y este es K, K y la, es igual a K y la, así. Entonces, el error en estado estable es igual a R sobre K. Pero bueno, esta es una forma solamente de, dependiendo de la entrada, ¿qué es lo que nos está faltando acá? ¿Qué es lo que tenemos El que tipo. analizar? Claro, el GDS, o sea, la parte de la función. Porque ahora solamente estamos hablando de, pusimos GDS solo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar el error en estado estable? Tenemos error en estado estable, va a ser igual a R
Y acá vamos a tener límite de S cuando tiende a 0 de S al cuadrado por límite cuando S tiende a 0 de G de S. ¿Se entiende? Aplico propiedad de límite. Sí. Perfecto. Ahora nosotros ya hemos visto cuánto valía G de S, ¿se acuerdan? Sí, era S a la Q y... Claro, entonces me quedaría B0 sobre A0. Y acá teníamos 1 sobre S a la Q, ¿se acuerdan? ¿Y el Q qué era? el tipo de De función. sistema. Exactamente. Entonces, acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría R en el numerador, como está, aquí R es una constante, solamente la pusimos para facilitar. Y abajo nos quedaría, o cómo se lo expresa, como B0 sobre A0. Y acá el límite de S, cuando tiende a 0, y ponemos S al cuadrado. Y acá como tenemos que Q está en el denominador, lo podemos pasar como menos Q arriba. Entonces de ese 2 menos Q. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que hice? Sí, Listo, perfecto. Entonces con esta función, ¿qué es lo que analizamos nosotros? Ahora sí veíamos lo que me decían ustedes, el tema del tipo. Ahora bien, si un sistema es de, ¿cómo hacemos el análisis nosotros? Con sistemas de distintos tipos. Entonces, vamos a esta parte. Empezamos con sistema de tipo 0, tipo 1, y de ahí empezamos con sistema de 2 o superior. Entonces, supongamos que con tipo 0, sistema de tipo 0, ¿cuánto me quedaría el error en estado estable con entrada, en este caso, parabólica? Y bueno, analicemos. Si Q vale 0 acá, ¿qué me va a quedar abajo? ¿Se acuerdan cómo analizamos? Reemplazamos el valor de Q por el tipo de sí, sistema. Entonces, si es el tipo 0, me va a quedar R arriba, abajo me va a quedar B0 a 0, y acá me va a quedar el límite de S cuando tiende a 0, ¿de qué? De S menos 2, 2 menos 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A S al cubo, a S al cuadrado. El límite de sí, S cuando tiende a 0 de S al cuadrado, ¿cuánto va a ser? sí. 0. Y si tenemos R sobre 0, el error en estado estable va a ser Infinito. infinito para el sistema de tipo 1, de tipo 0. Ahora, si vamos al sistema de tipo 1, ¿qué es lo que nos va a cambiar? Acá. 2 menos 1. Uno. Perfecto. Entonces, si tenemos el sistema de tipo 1, también me queda infinito. Vamos con sistema de tipo 2. 2 menos 2. Cero. Perfecto. ¿Y cómo nos quedaría? A cero por R sobre B cero. Exactamente. Entonces nos quedaría R. Y si quieren abajo les queda B0 sobre A0. Esto sí es de tipo 2. Y si probamos con tipo superior, supongamos sistema de tipo 3, ¿qué pasaría? Va a ser cero. Cero va a ser. Sí. Claro, porque acá me quedaría S a la menos 1, que es lo mismo que tener Claro. 1 sobre S. Y 1 Más sobre para 0, infinito. perfecto. O sea que acá me va a quedar R sobre infinito. ¿Y algo sobre infinito? Cero. 0. Entonces, si es de sistema tipo 3 o superior,
¿A cuánto va a ser igual el error en estado estable? Cero. A tipo 3 o superior. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros? Ustedes con esto ya van a saber los distintos tipos de sistemas y cuánto nos va a dar los distintos valores. Entonces, de todos estos análisis nosotros podemos llegar a hacer una tablita que creo que la habíamos empezado a hacer en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con esto? Que bueno, sabemos que si le ponemos una parábola, si el sistema tiene que ser del tipo 2 o superior para tener el error en estado estable, si no sabemos que el error va a ser infinito. O sea, que el sistema va a ser inestable, por lo que venimos aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si usted viene el profe y les da una función, no sé, del tipo, viene el profe, le da GDS es igual a, no sé, y acá les pone, y les dice calcular el error en estado estable para una entrada, no sé, parabólica. ¿Cuánto les va a dar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a la tablita y calculamos, sabemos de entrada que, ¿de qué tipo es el sistema? Tipo 2. Perfecto. Si es de tipo 2, ¿cuánto vale el error en estado estable de sistema con entrada parabólica? R sobre B0 sobre A0. Perfecto. Entonces vamos a ver que el error en estado estable va a ser igual a R sobre, acá ponemos B0 a 0. ¿Cómo hacemos para calcular B0 y A0? Y bueno, vamos a tener que trabajar en esta función, la que está acá, para sacar el A0 y el B0 y dejarlo de la forma que nosotros veníamos planteando y de ahí lo calculamos. Lo que importa es esto, que ustedes sepan este valor. Entonces, si es de, supongamos, si la entrada en este caso en vez de ser parabólica, le hubieran dicho, no sé, que era una entrada rampa, ¿cuánto valdría el sistema, el error en estado estable? 0. 0, exactamente. Entonces ustedes con eso ya pueden calcular el error en estado estable de todos los sistemas. Por lo general, no hay sistema mayor del segundo orden, o sea que más que todo son cálculos del tema. Así que no se hagan problema por eso. Mientras más grande sea el sistema, o sea, mientras vamos aumentando el orden, se va complicando un poquito más y el sistema por lo general tiende a ser inestable. Así que lo que van a hacer ustedes o lo que van a ver o vamos a ver es que los sistemas por lo general a lo sumo es un sistema de segundo orden, más de eso no se alcanza a hacer. Entonces, veamos acá. Veamos un poco lo que es la respuesta del sistema. Nosotros hemos estado viendo la parte del error en estado estable. Ahora bien, ¿cómo haríamos nosotros para calcular o para entender cómo cambia la función o cuál va a ser la respuesta del sistema completa? O sea, completando con la parte transitoria. ¿Cómo haríamos nosotros? Lo primero que deberíamos hacer es obtener el modelo matemático y tener el valor de entrada. Si bien nosotros no sabemos en la vida real o en el caso particular que estemos analizando cuánto va a valer nuestra entrada, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Utilizamos señales de prueba, porque sabíamos que si era estable con señales de prueba, dentro de todo, se supone que si tenemos señales parecidas en la vida real o algo que puede llegar a pasar, si sabemos que son estables con el análisis que hacemos, y lo más probable es que sean estables en la parte ideal cuando lo hagamos funcionar. Por eso es que utilizamos las señales de prueba. Por lo general, los sistemas se utilizan o se analizan con una entrada de escalón, como para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, acá vamos a ver distintos sistemas, vamos a ir viendo cómo van funcionando. Sí, si ustedes se acuerdan de lo que estuvimos viendo, los sistemas, acá en este caso de nivel de agua, se acuerdan que hicimos los ejercicios que estuvimos viendo, analizamos y llegamos al caso de que, ¿cómo nos quedaba la función de transferencia?
Nos quedaba de esta forma. 1 sobre RC por eso mismo. Exactamente, la salida sobre la entrada. Entonces acá teníamos el caso de un sistema a nivel de líquido y nos quedaba con esa forma. También, si nosotros analizamos un sistema de, en este caso, un sistema térmico de presión, ¿se acuerdan? ¿A qué fórmula llegamos? A la misma. A lo mejor. Tenía la misma forma, ¿se acuerdan que veíamos que era el mismo sistema? En este caso, un calentador, un mezclador, un sistema térmico, si lo hacemos, llegamos a la misma forma. Siempre tienen la misma forma los sistemas de primer orden, como podemos ver acá. ¿Cómo los representamos entonces nosotros genéricamente a los sistemas de primer orden para poder analizar? De la siguiente forma. Salida sobreventada igual a T, S más 1. Donde T, ¿qué va a ser acá? El RC. Claro. Entonces con eso nosotros ya podemos empezar a analizar el sistema y podemos ver. ¿Qué otro sistema les queda de la misma forma? El RC, ¿se acuerdan que lo habíamos visto que tenía la misma forma? Sí. Y si sabíamos el RC que cargaba el capacitor, ¿de qué forma va a tener la respuesta? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el gráfico de respuesta? Algo parecido a logarítmica. Si teníamos con un RC, ¿cómo cargaba el capacitor? ¿Se acuerdan? Va a tener una forma parecida a eso, va a ir cargando y en un cierto tiempo va a llegar hasta el valor Se va a de, estabilizar. claro, donde se va a estabilizar. ¿A cuánto le decíamos nosotros más o menos? Un 95%. Sí, más o menos 95 ya está bien. Entonces queda de esa forma. Por ejemplo, el sistema RC, todo lo que estuvimos viendo. Donde T también puede ser un tau. Lo que les puede llegar a aparecer es que también se lo analice con el, aparte del escalón, rampa o parábola, por ahí les puede llegar a aparecer en el OGATA, les hace también con el impulso. Nosotros no lo vemos prácticamente, el impulso no lo utilizamos nosotros para hacer ningún tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros o cómo empezaríamos a analizar el sistema? Venimos, calculamos. Tenemos nuestra función de transferencia, tenemos nuestro sistema de primer orden, ¿y qué es lo que hacemos? Si tenemos que la salida, acá en este caso, sobre la entrada, ¿cómo vamos a obtener el valor de salida? Y bueno, la entrada la vamos a pasar por este lado multiplicando. En el caso de un escalón unitario, ¿por cuál lo vamos a multiplicar? Por eso 1 sobre S. Por 1 sobre S, exactamente, como lo tenemos acá. Si nosotros reemplazamos, resolvemos, nos va a quedar de la siguiente forma. Si transformamos, en el tiempo nos queda de esta forma. ¿Qué es la función que nosotros ya hemos visto? Que ya hemos llegado a eso. ¿Cómo hacemos esto? Con Laplace. Todo Laplace, transformamos, antitransformamos y llegamos a eso. Y acá podemos ver cómo va a ir aumentando o cómo va a ir creciendo la función en función de t. En este caso, como nosotros lo tenemos al valor de RC, directamente ponemos t acá. Entonces vamos a ir viendo el múltiplo de t. Esto vale cuando t es mayor que 1, como lo podemos analizar acá. ¿Cuánto va a valer acá la función? En este caso es escalón unitario. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer siempre esta función de t? Aquí va a tender A 1. a 1. ¿Va a llegar a 1 alguna vez? No. Y no, se supone que no. Siempre va a ir tendiendo y siempre va a ir sumando a 99, se va a ir acercando, pero va a tender siempre, pero no va a llegar. Entonces, ¿cómo va a ir dando la función? Lo vamos viendo acá. En t llegaba al famoso 0,632, ¿se acuerdan? Para un t, que se lo veían ahí en la parte de física. Entonces, vamos viendo acá cómo a medida que va aumentando el t, va a ir aumentando nuestro sistema. Obviamente este para un sistema de primer orden. Va aumentando en el tiempo. Ahora bien, esa es una entrada
Se mezclaron los dibujos. Entonces acá podemos ver cómo va aumentando. ¿Qué sería lo rojo ahí? La pendiente. ¿Qué es lo que nos va a dar la pendiente en un sistema? La velocidad. ¿Qué velocidad? Y la velocidad a la que asciende el sistema. O a la velocidad a la que responde a la cierta entrada que nosotros le estamos dando. Hemos dicho que en un sistema de segundo orden esa respuesta nos iba a interesar bastante, o la velocidad nos iba a interesar bastante, dependiendo de qué. La aplicación básicamente que nosotros estemos usando o necesitemos. Entonces con eso nosotros ya podemos ver ahí si nos conviene o no nos conviene. Cuando veamos parámetros de las funciones en la parte transitoria, ahí vamos a poder ver que nosotros lo podemos variar eso dependiendo de lo que nosotros lleguemos a necesitar. Se puede ir compensando el sistema de acuerdo a nuestras necesidades y de ahí lo vamos acomodando. Entonces, eso nos queda de esta forma. Si seguimos, acá está. Supongamos que tenemos un sistema rampa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo hacemos el análisis? Pasamos la entrada multiplicando y después reemplazamos y antitransformamos. Exactamente. Acá directamente ya lo hice, lo dejé acá si hacíamos más rápido, pero básicamente es siempre lo mismo. Analizamos nuestra función, nuestra FDT, la FDT ya vimos que para los sistemas de primer orden nos quedaba de esta forma, entonces directamente lo que íbamos haciendo era cambiar el RS, en este caso el RS va a ser la entrada. Como está acá, la pasamos multiplicando y vamos modificando. Lo mismo que hicimos con el error en estado estable, nada más que ahora lo estamos haciendo en la parte transitoria. En este caso, ya va cambiando. ¿Por qué? Y porque cambia la función, básicamente. Entonces, al cambiar la función, también nos va a cambiar la respuesta. Como podemos ver en el tiempo, nos queda de esta forma. Que si nosotros lo vemos, quedaría de esta forma. Vamos a ver que va a tener un cierto rol en estado estable y va a ir aumentando y siempre va a ser acá. Prácticamente el mismo. Crece de esta forma y se va manteniendo. ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo? Graficando un poco de lo que sería la respuesta del sistema ante la distinta entrada. Sí, Esta sí, sería la también. rampa original y esta abajo sería el resultado. Vamos a ver que siempre vamos a tener un error en estado estable acá, que es la diferencia que tenemos ahí, que era el t. Siempre que para t sea mayor que 0. Y así vamos haciendo el análisis con las distintas funciones. Ahora bien, lo que más nos interesa es para los sistemas de segundo orden. ¿Por qué nos interesa para el sistema de segundo orden? Y porque la mayoría de las veces, o la mayoría de las aplicaciones están dadas para el sistema de segundo orden. Los parámetros de diseño, cuando nosotros hacemos referencia a las partes, a cada una de las partes de la respuesta transitoria del sistema, eso es lo que se conoce como parámetro de diseño, están dados y están definidos para una entrada de escalón de un sistema genérico de segundo orden. Cuando hablamos de un sistema genérico de segundo orden, estamos hablando de un sistema de lazo cerrado de segundo orden que tiene la siguiente forma. ¿Se alcanza a ver ahí? Nosotros definimos esta ecuación, que se acuerdan que la vimos cuando estuvimos viendo sistema masa-resorte, que yo les dije, bueno, el omega n, ¿se acuerdan? Es la oscilación natural del sistema, s cuadrado y el 2 zeta. Entonces, siempre, así como nosotros veíamos el sistema de primer orden, lo que hacemos es tratar de entender el sistema de segundo orden y llevarle a esta ecuación genérica. ¿Se entiende más o menos? ¿Se acuerdan que lo hicimos con el sistema masa-resorte? Creo que ya hemos llegado a esa ecuación, ya hemos hecho el cálculo solamente a modo de ejemplo, para ver cómo era el tema ahí. ¿Se acuerdan de eso? Lo estoy moviendo la vez pasada. Sí. Ay, Perfecto. Entonces, lo que nosotros hacíamos era básicamente agarrar el sistema de segundo orden y a la ecuación que teníamos era acomodarlo de esa forma. Ya vamos a ver un poquito por qué. Entonces, nosotros tenemos este sistema de segundo orden. ¿Cómo funciona el análisis? Exactamente lo mismo. Tenemos el RS acá, que sería la entrada, lo multiplicamos de esta forma y vamos analizando las salidas para las distintas entradas. En un sistema de segundo orden, cada vez se va complejizando más, porque si ustedes pueden ver la función ahí, imagínense cuando antitransformemos cómo va a quedar, ¿no? Entonces, acá multiplicamos, si tenemos un escalón unitario como entrada, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? por 1 Por sobre 1 sobre S, exactamente.
1 sobre S ahí. Entonces, lo que tenemos acá ahora, lo vamos a trabajar y lo vamos a llevar de una forma para poder antitransformar. Si nosotros antitransformamos, nos queda esta hermosa función que tenemos acá. Está bonita, ¿no? Sí, Esas funciones es las que les toman en los finales cuando van a rendir así en la gráfica. Entonces, básicamente esa es la respuesta al escalón unitario, esa es la función que nos queda para una entrada, para una respuesta transitoria de un escalón unitario. Todas las funciones se basan en esta ecuación. ¿Qué función? O qué, lo que le estoy comentando sería lo siguiente. Nosotros agarramos, acá está. Esa ecuación que está ahí representa a nuestro sistema que está acá, a nuestra respuesta. Cada uno de los parámetros de diseño, cuando hacemos referencia a parámetros de diseño, cuando les comentan parámetros de diseño, les aparezca en algún lado, hace referencia a todos los puntos estos que están marcados. ¿Qué va a ser el punto que está acá? Este punto se conoce como sobrepasamiento máximo. ¿Se entiende? Es el valor máximo que va a agarrar el sistema en el estado transitorio. Puede ser el primero, puede ser alguno de los picos que tengan, no hace falta que sea el primero. Puede ser que no sobrepase a la entrada, en este caso en el escalón unitario, o puede ser que sí. En este caso sí lo sobrepasa porque es a modo de ejemplo. ¿Cómo se puede llegar a calcular esto? máximo y mínimo. Exactamente. Máximo y mínimo, y con eso podemos llegar a saber el valor de todo. ¿Para qué se utiliza, a ver, desde el punto de vista del sistema de control, para qué utilizamos el sobrepasamiento máximo? Básicamente se emplea para medir la estabilidad relativa del sistema de control. Por lo general, si es muy alto el valor, supongamos que un escalón unitario es 1 y el pico se nos va muy arriba de 1, no es deseable eso, porque se nos puede salir del sistema o nos podemos mandar un hermoso problema en nuestro sistema de control. Por eso se trata de que no sea tan alto ahí. ¿De qué va a depender? Y de todos los parámetros del diseño. Ahí va a depender de todo lo que tengamos. Pero bueno, es uno de los parámetros y vamos a seguir viendo. Se pretende de que no sea tan alto. Vamos a ir viendo que de acuerdo a la velocidad que tenga nuestro sistema, vamos a ir viendo cómo se puede ir cambiando y que el pico no puede estar ahí, sino que puede estar en otro lugar. O sea, más alargado en el tiempo. Entonces, si vamos viendo los parámetros, el TD, que está acá, se conoce como en inglés tiempo delay sería, es el tiempo de retardo, y hace referencia al tiempo que va a requerir nuestro sistema para alcanzar el 50% del valor real. Entonces, si tenemos un escalón unitario, que vale 1, el TD se va a calcular cuando llegue al 50%, al 0,5. Después tenemos otro, que es el TR, que está acá, que es el tiempo de levantamiento. Se define como el tiempo requerido para que la respuesta del escalón se eleve entre un 10% acá y un 90% acá. Sería cuando llegue a un 0,10 del escalón unitario y un 0,9. Acá el 0,5 lo que vimos recién del tiempo de delay. Básicamente son parámetros que nos van a estar definiendo, nos van a estar diciendo cuál va a ser la velocidad de nuestro sistema o de nuestra respuesta. Después tenemos lo que se conoce como TS, que es el tiempo de asentamiento, que sería todo este tiempo acá. Se alcanza a ver, está toda la flechita ahí. ¿Qué es el tiempo de asentamiento? Es el tiempo requerido para que la respuesta escalón pase del estado transitorio y entre dentro de un cierto valor. En este caso, no sé si alcanzan a ver que dice 0,95 ahí. O sea que estamos hablando a un 5%. En este caso, cuando entra el 5%. Si ustedes prestan atención, se toma a partir desde que la señal ingresa, acá, la señal ingresa a este margen y no vuelve a salir. Porque siempre ven que acá ingresa el margen, pero ¿qué pasa? La señal acá lo sobrepasa. Entonces, en el punto donde ingrese y no vuelve a salir de ese margen, es que se toma como el tiempo de asentamiento. ¿Se entiende? Sí, profe, y siempre se estabiliza por debajo de la entrada, la salida, o a veces que por arriba.
Y por lo general siempre se estabiliza por abajo, siempre es menor que la salida. Porque cuando nosotros hacemos el sistema de lazo cerrado, ¿se acuerdan cuando teníamos la resta? O sea, siempre va a Sí, tender a restar, a que sea más chico, por lo general siempre bien. es menor. Si es más grande, y por lo general empieza a aumentar, y se empieza a ir, y se empieza a ir, y sí, se sigue yendo. Entonces, O ¿cómo sea que no se analizamos nosotros? estabiliza por allí. Exactamente, por lo general no se estabiliza. Nosotros lo vamos a ver ahí. Se puede llegar a dar el caso, pero no es muy difícil que llegue a pasar. Nosotros analizamos así, en este caso, el sistema de segundo orden con entrada unitaria y de esta forma, porque son la mayoría de los casos siempre se da así, básicamente por eso. Entonces, ¿cómo analizamos nosotros este tipo de función? ¿Se acuerdan la hermosa ecuación que nos dio recién? Que la respuesta, bueno, estas serían las partes, ¿no? Esta ecuación que tenemos acá, y está acá, es la respuesta. ¿Cómo se analiza o cómo se hace para obtener los distintos valores? Básicamente se utiliza que, o cómo se lo toma, al ser tan compleja toda esta ecuación, por lo general lo que se hace es graficarlo de alguna forma, supongamos MATLAB, y de ahí se toman los valores para obtener las respuestas, porque si se tienen que poner a graficar esto es una locura. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se pueden calcular todos esos valores que yo les di recién, tranquilamente lo podemos hacer con la ecuación, pero está hermosa para graficar esto, ¿no? Entonces, para analizar un poco la respuesta y la estabilidad del sistema, se utiliza lo que se llama la ecuación característica. La ecuación característica de un sistema de segundo orden va a ser la ecuación que está en el denominador acá. O sea, esto va a ser s cuadrado más 2 cita omega n s más omega n al cuadrado. Esta se llama ecuación característica. ¿Por qué? Porque esta ecuación característica nos está hablando o nos va a dar una referencia a la estabilidad del sistema. ¿Por qué usamos la del numerador? La del denominador, disculpe. Porque es la que tiene la variable dependiente. Es donde está S. En el Claro. numerador no lo tenemos S, tenemos un cierto valor que no es S. Entonces, la estabilidad de nuestro sistema va a estar dado de acuerdo a, se acuerda que teníamos polos y cero, en este caso van a ser polos. Vamos a ir viendo cómo va a influir en el sistema de control. Pero ya de entrada les puedo ir diciendo de que en el punto donde tengamos los polos va a ser inestable el sistema. Entonces, ¿cómo analizamos o cómo se analiza esta ecuación característica? Lo que se hace es analizar esta función que está acá. La analizamos esta función, le igualamos a 0 para obtener el valor de los polos. ¿Cuánto nos va a dar a los polos? Y bueno, esta función vamos a tener que calcularlo. S1, S2, vamos a tener los valores de los polos que nos van a dar menos. ¿Sí? Omega n más menos j omega n raíz de 1 menos z al cuadrado. Acá. Entonces, este es el valor si nosotros calculamos acá S1 y S2, o sea, las raíces, nos va a dar ese valor. Y van a ver después cómo se lo van a aprender porque se utiliza bastante, más que todo en la práctica. Si nosotros graficamos este valor que tenemos acá, esta función, nos va a quedar de esta forma. Supongamos que tenemos j omega n, ¿sí? Y nosotros, si queremos graficar, supongamos que tenemos, a ver, S1 lo tenemos acá, y S2 lo tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si graficamos un número complejo, y vamos a tener una parte real y una parte compleja, ¿se acuerdan? Entonces, supongamos, tenemos este acá, la proyección sobre el eje X nos va a dar un valor, y la proyección sobre el eje Y, acá nos va a dar otro. Entonces, esto que está acá, ¿cuánto va a valer? Omega n, lo sacamos de acá, ¿no? ¿Y esto cuánto va a valer acá? Y bueno, va a valer omega n, raíz de 1 menos zeta cuadrado. Así. Entonces, vamos a ver que, supongamos que tengo un ángulo beta acá.
Este es el ángulo beta que va a poder ir variando ahí. Si nosotros analizamos acá las raíces, o para qué se analizan las raíces, básicamente lo que nos va a dar ese valor, o este valor de las raíces, es el factor del amortiguamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de omega n. ¿Se acuerdan que omega n hablábamos de lo que sería el factor de amortiguamiento de un sistema? ¿Se acuerda que aparecía como la frecuencia de oscilación natural? Por eso es omega n. Sí. Entonces, ¿a qué hace referencia? En esos dos puntos, en las dos S, nuestro sistema se hace inestable. Se calcula, hacemos ese grafiquito, de acuerdo al ángulo beta, nosotros lo que vamos a ver es cómo puede variar el omega n para poder saber en qué puntos vamos a tener una oscilación natural y en qué punto vamos a tener algo amortiguado. Si es amortiguado, se supone que en el tiempo va a ir bajando y se va a ir reduciendo. Entonces, nosotros esta función de acá, al valor que tenemos, a la parte del zeta omega n, o sea, la parte real, se lo conoce como alfa. Donde alfa, en un sistema de control, hace referencia al factor de amortiguamiento real. Siempre y cuando, todo esto estamos hablando cuando tenemos un sistema de segundo orden y escala unitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasado acá? ¿Por qué hacemos referencia a eso? Lo mismo que habíamos analizado la vez pasada, ¿se acuerdan? Si no teníamos, por ejemplo, un amortiguador en el sistema masa-resorte, quedaba oscilando un sistema a una frecuencia natural omega n. Hace referencia a ese alfa. Y después tenemos acá esta función, que es un zeta, como factor de amortiguamiento relativo. ¿Cuánto va a valer este factor de amortiguamiento relativo? Va a valer el coseno de beta. ¿Por qué el coseno de beta? Es la proyección que va a tener sobre el eje real nuestro valor acá. Se calcula de esa manera. Entonces, si es el coseno de beta, o un coseno, ¿entre cuánto y cuánto va a poder valer? De acuerdo a las raíces, ¿no? Dependiendo de dónde estén ubicadas las raíces. Si un coseno unitario entre menos 1 y 1. Entre 1 y menos 1, exactamente. Entonces, de acá nosotros vamos a tener, si esto vale 1, lo que nos quiere decir que las dos raíces van a ser iguales. En este caso, ¿qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que va a aparecer en nuestro sistema? El término exponencial de todas las respuestas que vimos recién de esa hermosa ecuación va a ir tendiendo a 0, pero ¿qué pasa? No va a oscilar, va a tener una curva que no oscila, sino que se va haciendo a 1, va a ir yendo muy rápidamente, y se llama que cuando nosotros tenemos acá este sitio igual a 1, decimos que el amortiguamiento es crítico, o críticamente amortiguado el sistema. Si este zeta es mayor que 0 y menor que 1, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir creciendo el término exponencial, también como si fuera una senoidal, entonces cuanto más cercano a 0 sea zeta, más grande va a ser la amplitud, y obviamente la frecuencia de oscilación del sistema. Acá se llama como amortiguamiento subcrítico. Y vamos a ver la diferencia gráficamente, así se entiende, porque ahora el análisis es medio complicado. A ver, ¿qué es lo que pasaría si es mayor que 1? No debería pasar, no debería ser posible porque el coseno no nos va a dar nunca mayor que 1. Entonces, si nos llega a dar más que 1, o muy cercano a 1, se dice que está sobreamortiguado. Todo esto estamos hablando de la respuesta del sistema, ¿no? Del pico, del sobrepasamiento máximo y todo eso. Y si el zeta vale menos que 0, que es lo que nos está faltando, es un amortiguamiento negativo, un sistema redundante, o sea, es muy inestable directamente, no se lo toma, porque si nos da negativo, estamos complicados el amortiguamiento.
Profe, Sí, después usted nos puede pasar ese PDF. sí, esto yo lo pongo como ayuda a la clase porque si no me la paso escribiendo ecuaciones y una que por ahí me pierdo y la otra para que no se haga tan larga tampoco y tan tediosa. Pero sí, se los paso, todo esto está en el Logata, pero yo les paso el resumen así como se lo mostré hoy, Por se lo favor. paso directamente. Entonces, ¿por qué le estoy explicando yo sobre el cita, sobre la letra esta que ustedes dicen, pero ¿de dónde la saca? ¿De dónde sale? ¿El coseno? ¿Por qué varía? Es porque nosotros lo tenemos incluido acá. A esto hago referencia cuando les decía, bueno, el término va a ir pasando, el término senoidal se va a ir modificando. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que va a variar entre -1 y 1. Si vale 1, ¿qué es lo que va a pasar? Es un amortiguamiento crítico. Si es mayor que 0 y menos que 1, nosotros vamos a ver que los dos van a crecer, tanto el término exponencial como el senoidal. Entonces este amortiguamiento se llama subcrítico. Si es mayor que 1, no debería ser posible. No debería ser posible, la verdad. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es un amortiguamiento sobreamortiguado sería. ¿Por qué no debería pasar más de 1? Y porque se nos arma acá un pequeño y hermoso quilombo, porque acá tenemos 1 menos 1, supongamos, y ya empezamos a tener problemas. ¿Se entiende? O sea, matemáticamente no se debería dar, si algún sistema no da es porque una complicación a algún lado le metimos mal. Entonces, ahora bien, si es menor que 0, va a corresponder a un amortiguamiento negativo, que también redunda sobre inestabilidad. Cuando nos da algún valor raro es porque es inestable en algún punto, básicamente para que lo analicemos así. Entonces, dicho esto, vamos a ver una simulación que está acá, que les aparece en todos lados. ¿Se alcanza a ver acá? ¿Están viendo la función, no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La respuesta... Uy, se me corrió el scroll sin querer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a ver cómo va variando acá. ¿Ven? Desde 0,1 hasta 1,5. Como les alcanzo a ver. Entre 0 y 1, el amortiguamiento es subcrítico. Acá podemos ver, ¿ven? Entre 0 y 1 va variando acá el punto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el sistema va variando acá, lo que vamos a ver nosotros es que va a tardar, por lo general se dice que si tiene un pico alto acá, va a tardar en estabilizarse. ¿Por qué? Porque va a tener distintos picos y se va a estabilizar en el tiempo. Entonces nosotros cuando tengamos que diseñar o cuando tengan que fabricar o cuando tengan que controlar algo, van a tener que jugar un poco ahí entre el tiempo de estabilización y los picos que tengamos acá, porque, a ver, tener un pico alto es malo, pero tener varios picos más o menos iguales también es malo. ¿Se entienden? Imagínense como algo que va vibrando en el tiempo hasta que se estabiliza, o sea, es complicado. Va a ser estable en el tiempo, pero nosotros tampoco nos sirve que se estabilice en 3 horas. O sea, va a depender mucho de nuestro sistema y cómo lo hagamos. Este está hecho en MATLAB. Básicamente hacen un loopeo y le van poniendo que vaya aumentando toda la función en el tiempo. Y acá vemos que cuando es 1 o 1,5 son sistemas de críticamente amortiguados, ¿ven? Que van directamente abajo y tardan mucho en llegar. Prácticamente como el del capacitor que hemos visto recién. ¿Se entiende más o menos? sí, profe. Básicamente, a medida que el amortiguamiento relativo se va acercando a la unidad, o sea, se va tendiendo en 1, la etapa transitoria, ¿qué va a pasar? Se va a extinguir más rápido. ¿Ven? Van llegando acá 1 y se va extinguiendo mucho más rápido el sistema. Cuando supera el humo, no oscila, pero va a demorar un montón en estabilizarse. Entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir jugando con eso. ¿Qué es lo que van a ver con el profe, con el ingeniero Cristian? Con el ingeniero Cristian van a ir viendo cómo calcular cada una de estas partes. ¿Cómo vamos a hacer para calcular cada uno de los tiempos y todas las cosas que estuvimos viendo y analizando recién? Supongamos que tiene que calcular el sobrepaso máximo. La unidad creo que se llama parámetro de desempeño, unidad de desempeño, caracterizaciones de desempeño. Entonces, ¿cómo van a calcular ustedes el valor máximo? Calculamos los máximos de la ecuación. ¿Qué hacemos para calcular el máximo? Derivamos. ¿Se acuerdan? Entonces van a derivar la salida con respecto al tiempo. Imagínense si esta salida y esta función les quedó hermosa, imagínense cuando la deriven. Le va a quedar una ecuación re chiquitita, así, bien fácil. Entonces, lo que se hace directamente se usa una ecuación
que depende del valor de n, que va a ir variando en el tiempo, número entero, que indica los valores de tiempo de una función de transferencia, como el tau, ¿se acuerdan del RC? Y lo van a poder calcular. Básicamente, aplican máximo a la ecuación que teníamos acá. Esta que está acá. ¿Qué otro valor podemos calcular? Y bueno, vamos a ir calculando los distintos tiempos. ¿Cómo calculamos los tiempos? Bueno, el tiempo se calcula de la siguiente forma. Ustedes, como esto está igualado en el tiempo, o sea, en función del tiempo, imagínense, si el tiempo de retardo dijimos que valía 0,5, a esta ecuación la igualamos en 0,5 y se resuelve la ecuación. ¿Se entiende? Se le iguala en 0,5 y todos los t los ponemos como td y se calculan a partir de ahí. El tiempo de levantamiento, lo mismo. Se iguala a 0,1 y a 0,9 y se calcula de ahí. Se tiene que asustar y no hace falta que se asusten porque prácticamente todos estos valores lo van a buscar en MATLAB directamente. ¿Por qué? Porque son complicados, se tienen que graficar o se tienen que resolver. Se pone bastante complejo el cálculo y tampoco tiene sentido que lo hagan. Ya está hecho. Mientras ustedes entiendan el funcionamiento, de dónde viene, por qué sale, ya está. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta función, cuando tenemos el exponencial acá, ¿cómo era la función exponencial? ¿Se acuerdan? La exponencial negativa, ¿cómo nos va a quedar? Parecía de la logaritmo, claro. En este caso nos va a quedar de esta forma. Estoy viendo así. Ah, Será claro, era así el revés. y va a ser así. Porque es negativa. Recuerden que es negativa. Si hace referencia negativa, va a hacer referencia que siempre esto va a tender a 0. Esto va a tender a 0. Esto va a tender a 0. A nosotros nos conviene que tienda a 0, y sí, porque nosotros si graficamos esta función paso a paso, más o menos, este valor que tenemos acá, todo esto que está acá antes del sinusoidal, nos va a quedar gráficamente así. Y la parte del seno, todo esto, si la graficamos, nos va a quedar una función sinusoidal. Va a quedar así. La otra es como que el envolvente. Y eso va a ir dando en el tiempo. Entonces así es el análisis del sistema. Por eso que nos queda una ecuación así, si bien es la antitransformada, nos queda de esa forma, pero bueno, para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Por qué hago referencia a esto? Y bueno, porque si a ustedes les queda un exponencial y es positivo, va a hacer referencia a que esto no va a tender a 0, sino que va a tender a infinito, vamos a tener una asíntota para el otro lado. Y va a hacer que la función va a ir oscilando y se va a hacer infinitamente grande y va a seguir creciendo. ¿Y el sistema qué va a hacer? Inestable. ¿Se entiende más o menos? Todas estas ecuaciones, como ya alguien ya se puso a jugar y ya las resolvió para calcular todos los tiempos, todos los parámetros, como ya están resueltas y en el libro están resueltas, directamente se utilizan ecuaciones más chicas, donde, por ejemplo, el tiempo, supongamos, de retardo o el TS, el que ustedes quieran, directamente entre 0,1 y 0,9 ya directamente hay un valor. Se utiliza una ecuación, que es la que van a utilizar ustedes. En vez de hacer el cálculo, directamente les da que TS es igual a 3,2 dividido cita omega n. Siempre va a depender del factor de amortiguamiento relativo y frecuencia natural de oscilación. Entonces ustedes van a venir y van a reemplazar directamente omega n y el zeta y lo ponemos acá. ¿De dónde van a sacar omega n y el zeta? De acá, porque ustedes van a tener esta función. ¿Se entiende? Si se lo dan de otra forma, ustedes la van a armar para que les quede de esta forma y van a igualar. Van a tener la ecuación igual y va a decir, bueno, el numerador va a ser igual a omega n al cuadrado, de ahí sacan omega n y ya pueden empezar a despejar y empezar a jugar con toda la ecuación y obtener cada uno de los parámetros del sistema. ¿Se entiende más o menos lo que hablamos? Por ahí es medio complicado, pero bueno, básicamente es eso, hacer un análisis matemático de la ecuación de la respuesta del sistema. Entiendo. Perfecto. Lo dejamos acá, cualquier cosa, la clase que viene, seguimos, y ahí vamos a ver lo que sería la estabilidad del sistema, y ahí vamos a arrancar un poquito con todo lo demás. Si no ven con el ingeniero Cristian la parte del MATLAB, todo esto,
Cualquier cosa yo se las muestro y vamos viendo cómo iría variando. Sí, este ya termina acá la presentación. Si quieren les envío esta, la que me piden ustedes. Esta es la que venimos usando de la clase pasada también. Sí, sí. Ahí está, respuesta. Acá está. Señales de prueba, todo eso. Como para que le quede una ayuda a memoria. Cualquier cosa después se los comparto por WhatsApp, ¿no? Ah, y acá hay un sistema de segundo orden. Este es el ejemplo que les aparece en el Bolton, no sé si lo vieron, que es un sistema de torsión. ¿Qué es lo que hace? Hace el análisis, la función de transferencia, le queda de esta forma. ¿Cuál sería la forma? La que está acá. Les queda de esta forma, y lo que hace paso a paso acá es llevarlo de la forma que les mostraba yo recién con el omega n. Entonces, si ustedes tienen una función que la tienen de esta forma, está así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo vamos a tratar de acomodar para que nos quede de esta forma. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es que el S quede al cuadrado, nos quede libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, si es J, vamos a dividir todo por J. ¿Se entiende? Y de ahí vamos a obtener esta función, este f de t. Con este f de t, que sigue valiendo lo mismo, la llevamos a esta forma. Y nos va a quedar así. Omega n al cuadrado, ¿cuánto va a valer? K sobre J. S al cuadrado queda como está, 2 omega n, acá. Nos queda B sobre J. Que igual, bueno, 2 alfa, porque esto dijimos que era alfa. Factoramos último momento. ¿Se entiende? Básicamente es eso, llevar la ecuación que tenemos para que nos quede de esa forma. Y bueno, acá está la ecuación y esto es lo que vimos hoy. ¿Quedó claro más o menos? Sí, sí. Perfecto, con esto ya terminamos lo que sería la parte de respuesta del sistema y ahora arrancamos con estabilidad, que es un poco más complejo. Vamos a analizar lo que sería, primero vamos a ver bien lo que hace referencia de estabilidad de polos y ceros para ver, de acuerdo a la posición, qué tan estable va a ser nuestra respuesta en el tiempo. Y ahí vamos a ver un par de métodos para poder calcular la estabilidad o para poder obtener más o menos, para saber si nuestro sistema va a ser estable o no va a ser estable, y cómo podemos hacerlo estable nosotros. Vamos a ir viendo. Imagínense, si tenemos un sistema que decimos, bueno, cuando tiene tanta cantidad de polos en tal lado, nuestro sistema va a ser inestable. Si nos dicen compénselo, háganlo estable, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, vamos a tratar de meterle cero para tratar de compensar esos polos y tratar de hacer estable nuestro sistema en el tiempo. Y eso es lo que se va a llamar estabilización de los sistemas. Después que veamos esa parte, vamos a hacer un análisis del sistema, pero en vez de utilizar estas señales de prueba, que son las que vimos hasta recién, vamos a utilizar lo que son señales senoidales o señales periódicas, y ahí lo que vamos a ver es diagrama de Bode. Vemos diagrama de Bode en frecuencia, y ahí estamos trabajando ya con lo que sería frecuencia. Terminamos de ver Bode y ahí ingresamos a lo que sería controlador. Ahí es donde vemos controlador P, I, D, y ahí es donde vamos a ver la parte práctica. Así que estamos bastante bien con la materia. Organícense bien con el profe Cristian, seguramente ya le va a tomar un parcial en estos días, no sé si ya les dijo o ya organizaron algo. Así la llevan al día. Y bueno, si todo sale bien, en un par de clases ya vamos a tener presencial y ya vamos a organizar en el laboratorio para armar lo que veníamos diciendo. ¿Ok? Listo, profe. Perfecto, buenísimo. Ya le envío esto. Cualquier cosa es un resumen de los gatos. Lo van viendo de ahí, lo van comparando y lo van sacando. Así lo van. Me ves, profe. Listo, nos vemos cualquier cosa Listo, la profe, próxima nos clase vemos. no, porque son las mesas, sino la otra.